Muy buenas tardes a todos y todas. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Aide, especialista, doctora Aide Hernández García, directora del Departamento en Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencias Políticas por Flaxo, una de las grandes instituciones de nuestro país. Y el día de hoy nos va a impartir la conferencia magistral La Agenda de Género en la Paridad, el caso Guanajuato. Repito, ella es especialista en cultura política, mujeres en la política y ciudadanía indígena en México. Doctora, muchas gracias por esta conferencia. Sea bienvenida a esta institución que esperemos podamos en un futuro seguir colaborando. Muchísimas gracias y cierro el micrófono, le cedo la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un placer poder compartir el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo con el tiempo. Entonces, miren, les voy platicando. La verdad es que en el tema pues sí, en este caso, los derechos políticos de las mujeres, yo creo que se ha avanzado bastante. Ustedes saben que el tema de la paridad ya hoy en los congresos locales es una realidad. Hay congresos, bueno, que hasta tienen el 70% de mujeres, ¿no? A ese nivel hemos llegado. Entonces, yo creo que la paridad hoy en México es una realidad. Yo creo que es uno de los grandes logros, tanto de los grupos feministas como de los diputados, principalmente de las diputadas, quiero aclarar, de los diputados, a partir de todo esto, pues de una lucha histórica que empezó pues desde hace muchos años, principalmente Hermila Galindo, una fuerte impulsora en el 17. Entonces, desde ahí se vienen estos digamos, luchas y hoy se están consolidando en que ya hay una paridad numérica. Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, hay un una gran avance en la representación política. Y esto yo creo que es un tema muy positivo, pero muy positivo. En una entrevista que hacíamos a una diputada, decía, a lo mejor la paridad per se solita no va a resolver así por el número de paridad, ya todo soluciona. Sin embargo, cuando haya más mujeres en los congresos, creo que eso es lo que va a enriquecer y va a cambiar la cultura política de los mexicanos. ¿En qué sentido? Dice, para empezar, mis hijos ven que su mamá es la diputada, ¿no? Sus amiguitos dicen, mi mamá es diputada. Luego, entonces, la sociedad también ve más diputadas. Las jóvenes ven que tienen la posibilidad de ver diputados y dicen, yo también. Entonces, cada vez esta inercia de ver más mujeres se va haciendo algo como muy común, cosa que anteriormente pues no se observaba. Entonces, me parece que es cierto, creo que son las cosas que los mexicanos tarde que temprano, pasando los años, vamos a acostumbrar a una realidad que las mujeres van a ser diputadas, regidoras, senadoras, presidentas, ¿no? Entonces, eso va a ir cambiando paulatinamente. Entonces, yo creo que en ese sentido hemos avanzado muchísimo. Yo sí creo que son de esas cosas que tendríamos que festejar. Sin embargo, y bueno, de hecho, aprovecho para el comercial, yo dirijo, o coordino, mejor dicho, la red de investigación Mujeres en la Política, que es una red nacional. De hecho, este año sale por el INE un libro con todos los estados sobre la paridad sustantiva que guarda cada estado a nivel nacional. Entonces, en este libro dejamos ver cómo el tema numérico está resuelto, sin embargo, hay muchos problemas todavía. Y esto es como el contexto para ir viéndolo de la agenda. A pesar de que hay pues 50-50, insisto, hay congresos de la legislación pasada que hasta tenía el 70, como es Morelos, sin embargo, los hombres siguen dirigiendo los congresos. Esto es bien interesante, ver que las juntas de coordinación política, o en algunos estados cambia el nombre, pero es, digamos, quien coordina el trabajo legislativo, sigue siendo dominado por hombres. ¿Por qué? Porque todos los partidos siguen teniendo líderes hombres. Entonces, en ese sentido, los coordinadores políticos de los grupos parlamentarios son hombres en su mayoría, y ellos son los que entran a la Junta de Coordinación Política. Entonces, es bien interesante, ¿no? Como a pesar de que hay muchas mujeres, los hombres siguen guardando sus espacios de decisiones para ellos. Y entonces, cuando hay mujeres es porque, pues bueno, hay una apertura de los partidos políticos, o son mujeres que, bueno, de alguna forma, muchas veces, pues apoyan todo este tema, si quieres tú, de liderazgo de hombres, y entonces, pues también por eso las dejan llegar. O, en el último caso, cuando los partidos pues, nada más tienen un representante y es mujer.
que como caso fue el caso Guanajuato en la legislación pasada con el PT. Entonces, en ese sentido, son pocos los liderazgos de mujeres que llegan a la Junta de Coordinación Política. Es el primer problema que observamos a nivel nacional, no es un problema de Guanajuato, es un problema nacional. Otro problema que observamos es que comisiones como Justicia, como Constitucional, que son comisiones muy importantes, Hacienda, todas, son dirigidas por hombres. De nuevo tenemos ese problema, que las comisiones siguen pues dirigidas también muchas veces por hombres. Sin embargo, hay un gran avance. Y hay estos, por ejemplo, así que entra a la cabeza es como Guanajuato, donde hubo comisiones dirigidas por mujeres. Y gran trabajo que se hizo en el Congreso, pues es dirigido por estas mujeres que están en comisiones muy importantes. Entonces, esto creo que son los avances que se han logrado a partir de la paridad, mujeres ya en comisiones importantes, pero sin embargo hay resquicios, ¿no? Observamos, por ejemplo, estados donde si bien había la comisión, la que dirigía la comisión era mujer, pero todos los demás eran hombres, ¿no? Entonces, todavía hay esas barreras, sin embargo, creo que es digno de anotarse que las mujeres pues van de alguna forma logrando espacios al interior del legislativo. Y esto aún, digamos, estamos en construcción, no es un tema consolidado. Otra cosa que se observó de manera muy interesante en los legislativos es como hay una cultura todavía muy patriarcal, en el sentido que las mujeres siempre tienen que cumplir con un trabajo porque con mucha eficiencia y mucha eficacia, porque lo contrario se cuestiona muy fácil el trabajo de la mujer, ¿no? Cualquier error decían, ya ven, es que lo decíamos, pues, no sorprende, es mujer, ¿no? Entonces decían las mujeres, tenemos que trabajar lo doble para que no seamos cuestionadas y al contrario nos logremos legitimar como mujeres en el trabajo legislativo. Entonces decíamos, y hay teorías que hablan de la supermujer, ¿no? Que tiene que ser guapa, trabajadora, eficiente y todo, porque la cultura no te permite un error, de lo contrario es señalada. Entonces, en ese sentido, sigue habiendo una exigencia por la mujer muy fuerte al cumplimiento, a la formalidad y a los resultados, cosa que no es la misma exigencia para los hombres. Esto me parece a mí sumamente interesante. Y los hombres mismos, cuando entrevistamos a los diputados, y los reconocen, o sea, la verdad es que sí, las mujeres son más trabajadoras, dice, le jalan más el lápiz, están más con los asesores, y a veces los hombres sí como que, ¿no? Hacemos más caso a los asesores, no somos como más tranquilos, ¿no? Sin embargo, las mujeres, dice, siempre están como muy, muy trabajadoras. Entonces, en ese sentido, lo que encontró esta investigación nacional fue que las mujeres están dejando ver mucho más trabajo legislativo, sin embargo, no todo o mejor dicho, tienen muchas dificultades para que se les apruebe, cosa que los hombres, aunque hacen menos, tienen mayor nivel de aprobación. Eso también vamos a ver que tiene que ver con la agenda de género. Entonces, creo que esto es el contexto de lo que se da en los congresos, y bueno, y las mujeres también, yo quiero decirlo, porque pues también es un tema que está ahí. A veces dicen es que no son solidarias. Es muy complicado la solidaridad en los congresos locales porque las mujeres representan a partidos, a fracciones políticas. Entonces, a veces, por ejemplo, el PAN, que tiene pues una trayectoria de derecha, no coincide en principios con Morena, por ejemplo, que tiene otro. Entonces, en ese sentido, a veces las mujeres no pueden ser completamente solidarias porque hay temas, hay intereses y hay un color que de alguna forma las distancia. Sin embargo, esto no quiere decir que las mujeres en algunos temas puedan lograr acuerdos. Pueden ser mínimos, ¿no? Pocos, pero los hay. Entonces, pero es una limitante el que las mujeres estén encabezando o representen un color en particular. Entonces, eso yo creo que es uno de los temas porque a veces no se logra una gran solidaridad, y otra, pues, tiene que ver, pues, con otros temas que, pues, están ahí en la mesa, de cómo las mujeres a veces somos muy críticas con otra mujer. A veces dicen las diputadas, a veces quien más me critica es otra mujer más que un hombre. Las mujeres, en este afán de lograr muchísimo una mujer perfecta, también le exigen a la otra esa mujer perfecta. Entonces, a veces eso también limita muchos temas de solidaridad entre las mujeres. Eso también se dejó ver mucho en el trabajo nacional. Entonces, si bien, como ustedes pueden ver, tenemos en el contexto nacional un tema de un gran avance,
Sin embargo, culturalmente sigue habiendo retrocesos, donde los hombres dirigen, las mujeres nos exigen más, y bueno, y finalmente, que otro tema que también encontramos muy interesante, que las mujeres que están llegando a los congresos, si bien no tienen a la mejor representación política como los hombres, que hayan sido senadoras, presidentas municipales, diputadas, no tienen tanta trayectoria política, sí tienen mucha trayectoria en sus partidos políticos, han trabajado mucho, y dejan ver en la mayoría de los estados un mejor nivel educativo. Eso es bien interesante. O sea, cómo hay mucha mujer mucho más preparada que sus hombres en términos educativos. Eso también llama la atención porque siempre las mujeres se están preparando. Entonces, en este contexto nos preguntamos si la agenda de género, ¿cómo se encuentra? De entrada, uno, pues, por lo que ve, de manera, pues, así como, pues, si quieren ustedes hasta una primera impresión, encontramos que la agenda de género, pues, es poca, ¿no? Y uno se preguntaría, ¿para qué entonces quieren las mujeres llegar si realmente es poca? Y aquí yo quiero decir que hay cosas que en el Congreso, o digamos en la trayectoria de los congresos, está presente primero por los intereses de los partidos políticos. Eso es evidente. Entonces, los grupos parlamentarios, pues traen, digamos, compromisos, traen pues una agenda política, y muchas veces la agenda de género pues, no es la prioridad. Eso es real, o sea, eso no, vamos, no está, digamos, no lo estamos inventando, ni mucho menos. Y eso yo creo que es la historia de todos los congresos en el país, ¿no? Entonces, las mujeres, en este caso que forman los grupos parlamentarios, pues responden a esos grupos, fueron nombradas por los partidos políticos para fines muy particulares. Sin embargo, quiero reconocer que a pesar de estas condiciones, hoy en día se ha dado pues una agenda de género en la medida de las posibilidades de cada congreso. Y voy a citar el caso Guanajuato, que es el que hoy estamos platicando, porque en la legislación que se analizó, la legislación pasada toda, encontramos que, digamos, tenemos un 8.3% de agenda de género, frente, pues, ¿no?, a un 50 y tantos, ¿no?, 51 y tantos por ciento, pues, que no es de agenda de género. Perdón, a un 90 y tantos por ciento que no es de género. En ese sentido, son 53 iniciativas frente a 581, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues es una cantidad pues muy pequeña, es un 8%, ¿no? Uno puede decir ese 8%, pues muy poquito, ¿no? O sea, ¿para qué están las mujeres si es un 8%? La verdad me parece que, ¿no? Uno podría menospreciar este porcentaje, sin embargo, es muy interesante el análisis, porque aunque es 8%, la verdad, fueron reformas muy importantes. Nosotros hicimos una categoría de reformas, en este caso les llamamos conmemorativas, que no, digamos, no tenían tanta importancia, que reforman la redacción o como lo dicen, un día festivo, que se legislara. No hay de estas. Hay pura reforma sustantiva, ¿no?, que va directamente a leyes estatales o la formación de instituciones. Eso me pareció sumamente interesante. Ahora, en esta categoría, esta investigación que también es nacional, y yo coordino el capítulo Guanajuato, se analizó de la agenda de género, derechos laborales de las mujeres, representación política, violencia de género, derechos sexuales reproductivos, las niñas y su desarrollo, diversidad sexual, economía del cuidado, lenguaje incluyente y otras acciones, ¿no? Esos son los temas que se buscaron en cada congreso local en México. Esta investigación yo creo que saldrá publicada pues hasta el año que entra, y eso va a llamar Agenda de Género en el país. En el caso de Guanajuato, nada más se desarrollaron 3 de estas temáticas, que son el tema de la representación política, violencia de género y niñez y su desarrollo. Las diputadas entraron de lleno a estas 3 temáticas y lograron una unión y una solidaridad con todas las diputadas. Un tema interesante que encontramos es que si nosotros analizamos quién es la que de alguna forma incentiva esta agenda de género, encontramos que efectivamente las mujeres son quienes empujan la agenda de género. Principalmente ellas en un 38%, otro 38% son los grupos parlamentarios y los demás, pues hombres y mujeres. Entonces aquí es muy claro la participación de las mujeres en fortalecer una agenda de género dentro de lo que les permita sus grupos parlamentarios. Entonces aquí es un tema que también creo que podría
ser de interés. Cuando analizamos qué iniciativas fueron rechazadas o fueron archivadas, pues no nos debería de llamar la atención que excluir el delito del aborto del Código Penal fue archivada. ¿Y esto por qué? Pues porque el PAN es mayoría. Eso también quiero decirlo, ¿no? A veces uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo le hacemos para pasar estas leyes? Pues son los números. En Guanajuato el PAN tiene mayoría. En este momento también el PAN tenía una mayoría, en este caso absoluta, donde ningún partido político puede lograr una iniciativa, ninguno, van uniéndose todos en contra del PAN. Entonces, en este caso, el PAN, pues el que dice si pasa o no pasa, y son sus iniciativas las que generalmente tienen la aprobación. En este caso, también llama la atención como Morena, con 5 diputados, tiene una agenda, propone una agenda general muy amplia, sin embargo, la mayoría son rechazados. Y quien está aprobado son las del PAN, que tiene un mayor número de trabajo en la agenda de género. Eso también es interesante. Hoy en día, Morena ha ganado mayor congresos locales, lo cual yo creo que de entrada se esperaría un mayor trabajo en la agenda de género y más con temas de diversidad sexual, con temas de reproducción. Creo que en ese sentido se pensaría que se lograrían más avance en estos temas. En el caso de Guanajuato, como es bien sabido, son un partido de derecha, nunca, le ha costado mucho estar en estos temas y bueno, pues no nos sorprende que se haya archivado esta iniciativa que es de Morena. Se archivó reparación del daño de aquellos que sufrieron violencia también del PT, difundir información referente a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, así como del derecho a interrumpir el embarazo, PT, está archivada. Enviarla sobre representación electoral de un partido en el Congreso Local del Estado de Guanajuato y el establecimiento de criterios que clarifiquen la asignación de regidurías en el Estado, archivada. Y adoptar medidas apropiadas para prevenir y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, archivada. Y bueno, otras dos que es salud mental y esas cosas, ¿no? Muy bien, entonces esas son archivadas. Entonces, ¿qué es lo que se puede concluir? Que en la anterior legislatura no se aprobaron este tipo de reformas. Sin embargo, insisto, y con esto empiezo ya a concluir mi exposición, sin embargo, hubo trabajo muy interesante. En el caso de Guanajuato, se ha logrado muchísimo en el avance de la paridad horizontal. Actualmente en Guanajuato, bueno, y en casi ya todo el país, pues ustedes saben que los partidos políticos tienen que cumplir con 50-50 en planillas de regidores, síndicos, presidencias municipales, diputadas locales, diputaciones locales, también en instituciones como el Poder Judicial, ¿no? Algunas secretarias también ya están en el tema de paridad horizontal. Entonces, esto es un acuerdo de los diputados y es un logro de esa legislatura. Como, digamos, en general se tiene ya una obligación a que las mujeres ya estén de manera, pues física, cumpliendo una paridad horizontal. Y eso es uno de los grandes acuerdos de la legislación pasada de las mujeres de todos los partidos políticos. Entonces, si bien no coincidieron con unos temas que, insisto, son complicados para el PAN, sí se lograron otros avances muy importantes. También la doble candidatura, que fue interesante en el caso de Guanajuato, por ejemplo, si una mujer es diputada, la síndica puede ser diputada también, y eso ayudó muchísimo también a que mujeres que muchas veces pierden la elección, cuando van a pedir el voto, sin embargo, podían ser síndicas o en este caso regidoras, ¿no? Según se diera el caso. Entonces, ahí me parece que eso es muy interesante, cómo se logró este tema y que lo que encabezó el PRD. También está el tema se trabajó muchísimo en la violencia de género, muchísimo, en este caso hubo grandes reformas para, de alguna forma tratar de erradicar, tratar de trabajar muchísimo en el tema de publicidad, trabajar en el tema de, pues, algunas reformas que pudieran coadyuvar a la violencia de género, más cuando, por ejemplo,
¿no? Se citaron violencias como muy puntuales, por ejemplo, cuando hay el uso de ácido como violencia, temas muy concretos, ¿no? Que a lo mejor me parece que son como muy específicos, pero importantes para el Código Penal. Se integró muchos temas al Código Penal para, de alguna forma, darle mayor cobertura cuando una mujer denuncia sobre violencia política. Entonces, en esto también fue un gran avance en el caso de Guanajuato. Me parece a mí que es digno de reconocerse y hoy me parece que los resultados son positivos después de esta elección que hubo. Luego el segundo punto, que insisto, el último, mejor dicho, el de la niñez, también se trabajó mucho porque yo creo que desde la educación hay que empezar con estos temas. La igualdad en los niños y las niñas y evitar erradicar la violencia también es un tema que nos debería preocupar y creo que los diputados también hicieron un trabajo en reformar leyes que permitan ir trabajando con la desaparición de la violencia y erradicar la misma en las escuelas. Ojo, esto no quiere decir que se haga, ¿sí me explico? Pues, se inicia un proceso legal y eso, pues, cada institución tendrá que ejecutarla y hacer lo que le corresponda, que ese es otro tema, porque una cosa es que cambie la ley y otra cosa es que se logre. Sin embargo, son cosas que habría que también festejar, lo cual no quiere decir que sea concluido o que se logren los objetivos planeados por los diputados. Entonces, yo creo que desde entonces, concluyendo, para no extenderme, creo que aquí a mí me parece que ante la paridad, la agenda de género, si bien no es muy amplia en la mayoría de los congresos locales, en el Congreso de Guanajuato, ese 8% me parece que es muy bueno. Es un 8%, yo diría, muy, muy alentador, porque si bien siguen pendientes temas de la diversidad sexual y de reproducción, creo yo que lo que se avanzó nos puede ir generando un panorama de más mujeres y que esas mujeres vayan peleando los otros espacios que aún no se han logrado en este Congreso, y yo creo que tarde que temprano la misma dinámica va a ir haciendo que poco a poco se vayan ganando más espacios en todos los niveles. Entonces, a mí me parece que la agenda de género se puede ir enriqueciendo y puede ir enriqueciendo mucho mejor los contextos donde todavía hay muchísimos elementos de discriminación, y eso nos lo va a ir dando la misma dinámica de cada generación, más mujeres, y estas mujeres ir peleando más espacios. Entonces, creo que es positivo, creo que a pesar de que es mínima, creo que tendremos que seguir trabajando en mayor representación y para que esta abone a la agenda. Muchísimas gracias. Ok, damos paso a los asistentes y si hay algún comentario o pregunta. ¿No? Entonces voy a compartir pantalla para hacerle de manera entrega de manera simbólica una constancia. Se la estaremos haciendo llegar a la brevedad por correo. Y nada más dame un segundín. Aquí está. Muchísimas gracias, muchas gracias, y bueno, pues cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Dice así: Centro de Investigación en Estudios Sociales y Sustentables, AC, otorga la presente constancia a la doctora María Aide Hernández García por su participación durante el ciclo de conferencias 2022 para el desarrollo sustentable y la Agenda 2030, con la conferencia magistral La Agenda de Género en la Paridad, el caso Guanajuato, que se encausa en la línea de investigación, instituciones, democracia y gobernanza de este centro de investigación. 11 de febrero de 2022, con sello del Consejo de Directores y presidente CIES AC. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego, bye bye. Muchas Hasta gracias. luego. Repito, a la prontitud se la estaremos haciendo llegar por correo. Muchísimas gracias.